La fotografía, para mí, es un lenguaje que a mí me permite comunicar emociones que de otra manera no sé cómo comunicar. En mi vida yo creo que hay dos comienzos en la fotografía. El comienzo cuando empiezo a manejar una cámara, que es cuando me voy a ir a Francia, becado, a estudiar cine y televisión. Luego, cuando regreso un año después, empiezo a ir a los ensayos de mi grupo de teatro donde yo había actuado y dirigido, que es el Ictus, en la Sala La Comedia. Y empiezo a sacar fotos de los ensayos. Fotos que mando a revelar, porque yo no tengo laboratorio, no tengo nada. Y esas fotos las ve Jorge Díaz, el autor. Y un día me dice: Lucho, ¿por qué no haces tú las fotos de la próxima obra? Yo le digo: Jorge, pero yo no sé nada, no sé revelar, no tengo trípode, no tengo luces, no tengo nada, tengo esta cámara. Sí, me dice, pero tú tienes el ojo del hombre de teatro, del que entiende la obra de teatro. Y así empiezo, sin darme cuenta cómo, a trabajar como fotógrafo, a hacer retratos a mis amigos, los actores. Es la única foto que yo le he puesto un nombre. Mis fotos no tienen nombre, a lo más tienen fecha y lugar. Cuando mucho, cuando me acuerdo de la fecha. El lugar me acuerdo. Y esa foto es la única que tiene nombre. Éramos tan felices. Porque teníamos utopía, sueño. Pensábamos en una posibilidad de país mejor, de sociedad mejor. Y siendo jóvenes en esa época, se nos estaba empezando a tomar en cuenta. En un país que hasta hace poco era un país de viejos. Tú tenías que ser mayor para hacer algo y para que tomaran en cuenta. En ese momento, Víctor está dirigiendo una obra. Es el primer alumno egresado de la Escuela de Teatro, contratado en el Teatro de la Universidad de Chile, dirigiendo una obra de teatro. Primera vez, ¿no? Sergio Zapata, que es de la misma generación, es del mismo curso de él, haciendo la escenografía. Bruna Contreras, también del mismo curso de él, haciendo el vestuario. Y Alejandro Sivekin, el autor, ¿no? Entonces, fue un chiste que contó Víctor, no me acuerdo qué, de repente estaban sentados en el banco y algo cuenta Víctor y es una situación, porque es imposible de posar esa foto, es una situación totalmente espontánea que los cuatro se matan de la risa y yo alcanzo a sacar la fotografía. Se va aumentando los encargos, me empiezan a pagar, me puedo comprar mejor equipo y también yo de una manera muy audaz nunca rechazo un encargo, aunque no lo haya hecho nunca, y voy aprendiendo solo de la dificultad, porque no he tenido profesor, soy autodidacta. Además, en esa época no había donde estudiar fotografía. Estamos hablando del año 1964.
Entonces empiezo a hacer fotos de moda, fotos en color, en fin, cada vez fotos más complicadas. Pero eso sí, copiando, porque yo todavía no sé qué es lo que soy yo como fotógrafo, si es que soy algo. Entonces trato de ser Cartier-Bresson, o trato de ser un fotógrafo de la revista Vogue o de la revista Elle, y miro las revistas y copio y trato de hacer eso que vea. Hasta yo creo el año 69, donde hago un viaje a Nueva York de 2 semanas y está el impacto positivo y negativo que me produce la ciudad, que yo durante 2 semanas vago por las calles, reaccionando ante lo que veo, sin pensar. Cuando regreso, revelo esa foto, una enorme cantidad de fotos que había sacado. La revista Ercilla, que era muy importante en esa época, les gustan mucho esas imágenes, hacen un suplemento especial, cosa que no se hacía nunca, un cuadernillo, y publican esas fotos de Nueva York. Y ahí yo empiezo a entender qué es lo que soy yo como fotógrafo, yo reaccionando y que mis fotos sean una respuesta a mi emoción. Cuando empieza el periodo de la Unidad Popular, yo empiezo a fotografiar todas las manifestaciones. No tengo encargo de nadie, nadie me pide esa foto. No le muestro a nadie esas fotos tampoco, porque eso las hago para mí, porque pienso que estamos viviendo un momento histórico y que hay que dejar memoria de ese momento. Fotografiaba el hombre anónimo de la calle. También fotografié a Allende, pero más que al dirigente, a mí me interesaba el hombre anónimo de la calle. Luego viene el golpe, hubo varios días de toque de queda que no se podía llegar al centro. El primer día que dejaron circular e ir al centro, me corté el bigote, me corté el pelo, me puse chaqueta y corbata, compré el Mercurio y de la mano de mi hijo que tenía 4 o 5 años como un modelo padre de familia, partí al centro con una cámara debajo de la chaqueta. En ese momento llevar una cámara fotográfica era peligroso. Solo podían fotografiar los que tenían acreditación de la Junta. Llegué ahí, saqué algunas fotos. Después pasaron muchos años en que yo sabía que tenía ese negativo, pero no me podía enfrentar al momento de emplearla. Yo creo que quizás pasaron 10 años hasta que yo pude ampliar ese negativo. Incluso al principio no me resultaba, me quedaba mal la copia, como que si se negara la foto a aparecer. Yo creo que hace poco vine a lograr finalmente dominar ese negativo y poder hacer una buena copia de eso, ¿no? Y claro, pasa como pasa con todas las obras de los fotógrafos. Hay un problema del tiempo que pasa. Las fotos toman significado o no según el tiempo que pasa. Eso no depende de mí, depende de la historia del país, de la historia de la persona, de lo que ha pasado y del que mira. Entonces ya ha pasado suficiente tiempo como para que las personas se identifiquen de alguna manera con esa foto. Yo parto exilado, me expulsan de la Universidad Católica
donde yo hacía clase en la Escuela de Periodismo. Parto a Francia, entonces trabajo en fotografía, en cosas muy discretas, muy humildes. Son los trabajos que no quieren hacer los fotógrafos franceses, fotografía de refrigeradoras, máquinas de lavar, después ya un poquito más complicado, fotos de decoración, pero nada que me interese mucho. Pero me gano la vida y puedo mantener a mi familia. Estoy 2 años en Francia, 2 años muy negros, pero también negros por mí, porque yo no podía romper mi lazo con Chile y lo que estaba pasando con Chile. Entonces partimos a Barcelona. Esto era una semana o 2 semanas antes que muriera Franco. Muere Franco y se produce toda la transformación social y política en España. Entonces me toca todo ese momento de reconquista de la libertad, de reconquista de la democracia, manifestaciones callejeras que los fotógrafos españoles no saben hacer porque no están acostumbrados. Yo venía con un máster, un diplomado en manifestaciones callejeras. Empiezo a hacer clases de fotografía con la gente joven que está ansiosa por aprender. Yo fotografío la vida política y social de España, pero hay algo que siempre me pena. Yo no tengo nostalgia de las empanadas de la cordillera no se ve, las empanadas a veces me hacen mal, me cargan los guasos, la cueca y todo ese tipo de cosas, pero soy chileno. Entonces, ¿qué es ser chileno? ¿De qué tengo nostalgia? Yo no me doy cuenta muy bien, pero empiezan a pasar por mi casa amigos, algunos que están exilados en otros lados de Europa, otros que viven en Chile y pasan por Barcelona. Y van a la casa a comer, comemos, nos reímos, contamos cosas, y después que termina esta comida, en esta mesa redonda, sacamos el mantel, la taza de café, yo pongo una luz y les hago un retrato. Un retrato haciendo una especie de álbum de familia, porque son personas que para mí son importantes y que yo creo que para la vida política y cultural de Chile son importantes y que no se puede olvidar. No sabemos cuánto va a durar la dictadura, pero esto no se puede olvidar. Y yo había visto en el caso de España ahí cómo dirigentes políticos y hombres y mujeres de la cultura que habían estado viviendo afuera de España habían sido olvidados. Y cuando regresaban, estas jóvenes generaciones no sabían quiénes eran. Entonces yo me dije, bueno, yo tengo que hacer memoria para las jóvenes generaciones que están viviendo en Chile, esta gente sepan quiénes son, no se olviden. Mi lenguaje en fotografía no tiene que ver con las bellas artes, tiene que ver más con el teatro, con la literatura y especialmente con la poesía. Yo he tenido más amigos poetas que amigos pintores y he tenido muy buenos diálogos y he trabajado proyectos de libro con poetas que no tienen idea de manejar una máquina fotográfica, pero pueden leer imágenes. Al mismo tiempo, la Municipalidad de Barcelona estaba preparando un homenaje para el año próximo, el año 83, a Neruda, conmemorando los 10 años de la muerte. Me piden las fotos que ellos sabían que yo tenía de Neruda. Entonces yo digo, sí, pero me faltan fotos de la casa. Tengo muy pocas fotos de la casa. Y pasa por Barcelona Matilde Urrutia.
la viuda, a quien yo conocía. Hablo con ella y le digo, Matilde, yo quiero ir a Chile ahora, tengo pasaporte español y quiero ir a fotografiar la casa de Isla Negra porque yo me acuerdo de esa casa. Y esa casa es muy importante junto con los retratos de Neruda. Entonces ella me dice, es que está cerrada por orden de un juez, no se puede entrar. Yo puedo entrar cada cierto tiempo para limpiarla, para quitar la humedad, pero no se puede entrar. Y además, la casa de Isla Negra es muy dolorosa para mí porque tiene todo el recuerdo de Neruda. Déjame pensarlo. Al mes o 2 meses voy caminando por una calle cerca de donde vivía, hay una agencia de viaje y veo un letrero que dice viajes charter a Chile. Entonces, yo con la plata en el bolsillo, saliendo del banco, en un arrebato, entro y me compro el pasaje a Chile. Y así, un día cualquiera, tomo el avión, llego a Chile. Llego a una ciudad donde no me está esperando nadie, donde nadie sabe que estoy. Tomo un taxi y me voy al departamento de mi madre, que casi se muere cuando me ve. Y luego esa misma tarde voy a la casa de Matilde, en Bellavista, a La Chascona. Sale la empleada y le digo, la señora Matilde, dígale que soy Poirot, que estoy aquí. Me hace pasar y me dice, eres bien porfiado tú, ¿ah? Sí, le dije yo, porque en fotografía así se consiguen las cosas. Hay que ser obsesivo y porfiado. Entonces me dice, mira, bueno, pasado mañana yo voy a ir a Isla Negra con esta empleada que me ayuda, vamos a ventilar, vamos a abrir, vamos a limpiar, y tú como a las 10, 10 y media de la mañana, discretamente aparece por la puerta, toca la campana y te vamos a abrir. Llegué, tomé un café con ella, bueno, me dijo, haz lo que quieras. Se fue a su dormitorio en el 2.º piso. Yo pedí que me abrieran las persianas. Era un día de invierno, julio. Y empecé a sentir toda la presencia del ausente. Esos lugares que quedan teñidos de la presencia de una persona. Y a veces me sentaba, miraba, esperaba la luz, me acordaba de lo que había visto en esa casa, de la presencia de Neruda. Lloré más de una vez y comencé a fotografiar. Un día Matilde, cuando ya estaba terminando, me dice, ¿has visto La Empalizada? Lo que escribe la gente en La Empalizada. No, le dije, no me he fijado, anda a verlo. Bajo La Empalizada y en esta empalizada habían mensajes escritos con carboncillo que botaban las chimeneas. Y eran mensajes a esta casa que la gente no podía entrar. Y era muy hermoso porque era como un gran libro colectivo. Estas tablas eran hojas de un libro que rodeaban la casa de Neruda. Yo encontré que era un hermoso homenaje. Fotografié esas tablas, volví a Barcelona y empecé a revelar las fotos. Y me pasó algo que no me había pasado nunca. Habían fotos que aparecían que yo no me acordaba que había tomado. Era como si otra mano
hubiera apretado el disparador y hubiera sacado la foto. Al año siguiente volví a comprar un pasaje en Spantax, llegué a Santiago, ya venía con las fotos ampliadas, se las mostré a Matilde. Y le dije, Matilde, yo quiero hacer un libro. No sé cómo, no sé quién, pero a partir de esta idea yo quiero hacer un libro con el recuerdo de Neruda. Entonces me dio la llave de la casa de Valparaíso y me dijo, esa casa está robada, violentada, violada, y yo no la quiero reconstruir porque quiero que quede como testimonio de la barbarie. Anda. Fui, no pude entrar, habían hojas y cosas detrás de la puerta, estaba trancada, la chapa no funcionaba, volví a Santiago, le dije, Matilde, esa no es la llave. Entonces me dijo, espérate, y volvió con un manojo enorme de llaves, me dijo, estas son todas las llaves que tengo en la vida, una de esas tiene que ser, vuelve. Volví, entré y la casa estaba destruida, robada, violada, como ella había dicho. Había ropa en el suelo, pedazos de carta, objetos, era una casa robada. Fotografié eso y al mismo tiempo Matilde me empezó a hablar de amigos de Neruda. Amigos, algunos de ellas que no eran figuras públicas. Y me dijo, ¿por qué no hablas con este personaje? A lo mejor tiene algo que contarte. Me daba el teléfono, yo partía, llegaba, llevaba una pequeña grabadora, conversaba, grababa el recuerdo, le hacía un retrato. Y de un amigo en otro fui pasando de uno en otro, de uno en otro, de uno en otro. Volví a Barcelona de nuevo con todo este material, seguí trabajando. Al año siguiente, ya tercer año, volví a Santiago. Matilde me dijo, ¿qué haces en Barcelona? Tú eres un fotógrafo de aquí. Tú tienes que venirte a Chile. Ese libro no lo vas a terminar nunca estando allá. Tienes que venirte a Chile y terminar de hacerlo aquí. Ya en ese momento yo estaba trabajando en el diario El País, en la edición de Barcelona. Y si bien tenía mucha libertad y podía hacer lo que quería, bueno, tenía una obligación también de tiempo. Entonces, ya le di forma al libro. Mi hijo quiso volverse a Chile. Mi exmujer ya había vuelto, estaba trabajando aquí. Entonces ya fue el impulso definitivo para volver. Me despedí del director del diario y me dijo, ¿y a ti qué se te perdió en Chile? ¿Por qué te vas? Si tú, lo que tú tienes aquí, los fotógrafos españoles se darían de golpes para tener esta posición. Bueno, le dije yo, mi destino es ese. No sé, no tengo trabajo en Chile. Nadie se acordará de mí, no tiene por qué acordarse. Voy a la nada, voy al vacío total. Pero son decisiones que en un momento en la vida uno tiene que tomar. Me fui a París, me vine a Barcelona. A lo mejor es un ciclo y ahora tengo que volver a Chile. Y llegué a Chile el 3 de marzo de 1985, el día del terremoto. Llegué a las 7:30, 8 de la mañana y el terremoto fue en la tarde.
Chile me recibió con un terremoto. Y al día siguiente yo salí con una cámara fotográfica grande de estudio a fotografiar mi Santiago, el Santiago antiguo, el Santiago centro, el Santiago de la Plaza Brasil, de la Plaza Yungay, de la calle Maturana, de la calle Esperanza, que era mi Santiago de la infancia. De ese Santiago sí que yo tenía nostalgia. Y fotografié durante varios días obsesivamente esta ciudad destruida. Pero me di cuenta después que yo no estaba fotografiando el terremoto. Yo estaba fotografiando mi Chile destruido. Y era una ciudad sin habitantes, porque la mayor parte de las personas de mi generación ya no estaban, o habían muerto o estaban fuera de Chile. Era una ciudad vacía y destrozada, una ciudad de posguerra. Tuve que empezar a entender este país que yo no conocía, este país nuevo para mí. Y así lentamente, lentamente fui buscando un espacio donde situarme, conociendo a personas nuevas. Yo no soy muy sociable, pero encontré buenos amigos. Logré que se interesara la Fundación Neruda, que no tenía existencia legal todavía en ese momento. Hicimos una primera edición del libro sobre Neruda con un título maravilloso que me regaló un amigo español, un periodista español, Neruda, retratar la ausencia. Porque ahí en esa frase contradictoria está todo el sentido del libro. Tú puedes fotografiar la ausencia cuando la persona no está ausente. Y no está ausente en la obra que deja y en el recuerdo en las personas. Entonces logré publicar ese libro. Se hicieron 500 ejemplares impresos de una manera casi clandestina. Se vendieron entre amigos, no llegó a librería aquí. Y un día partí con un ejemplar de esos a Estados Unidos, a Nueva York, con el sueño loco de publicarlo en Estados Unidos. Todos me decían, pero no, eso es imposible, si tú no tienes agente, no tienes abogado, nadie te conoce. Bueno, no importa, voy a probar. Y fui, me alojó un amigo en el sofá del living de su casa, y yo empecé a llamar por teléfono a las editoriales que sabía que publicaban libros con fotografía, y a la tercera o cuarta llamada me dieron una cita, me dieron 2 citas. Fui a la primera a las 9 de la mañana, lo miró, me dijo, sí, muy interesante, está fuera de nuestra línea, cuando tenga otro libro, venga a verme. Adiós. Fui a la otra editorial y ahí 15 minutos, 20 minutos, llaman el editor a otros tipos, hablan de costos, de precios, y me dice, sí, lo vamos a hacer. Ven, mañana vamos a estudiar el contrato, qué sé yo, todo lo demás. Llego al día siguiente, me dice, sí, lo vamos a hacer, tenemos un contrato, el libro se va a vender en tanto, qué sé yo, tus derechos de autor y el adelanto son tanto, y me entregan un cheque. Yo no lo podía creer. Y él me dijo, ese editor maravilloso, Jim Mears, que murió hace unos meses, me dijo, mira, este libro no va a ser un bestseller, pero va a ser un long seller. Se va a vender a través del tiempo y yo nunca lo voy a sacar a liquidación.
Es un libro raro. Va a ser un clásico. Se publicó en Estados Unidos y se reeditó durante 28 años. Es un récord. Los libros en Estados Unidos duran, de fotografía sobre todo, duran 6 meses. Porque hay que hacer espacio en las librerías, porque se publica tanto que no pueden mantenerse. Me ha acompañado toda la vida. Yo he tratado de liberarme a veces de la figura de Neruda, ¿no? Pero siempre vuelve y me piden exposiciones o me piden este libro. Mira, normalmente a nadie le gusta una foto que yo hago. O sea, el propio implicado nunca se gusta. Generalmente nunca se gusta. Entonces, por eso yo no hago encargo. Por eso yo decido a quién voy a fotografiar y no tengo que darte explicaciones, si la foto la hice para mí. Yo no soy un retratista, o sea, aquí afuera del taller no va a haber un letrero que dice se hace el retrato y una persona viene, me pide, se pone, le hago el retrato. Eso no sirve, lo hago mal. Yo tengo que conocer a la persona. Entonces tiene que haber un mínimo de complicidad y de conocimiento previo. Entonces yo llamo, yo convoco, ¿no? Entonces muchas veces a escritores o creadores porque me gusta, me interesa, admiro el trabajo de ellos y me gustaría hablar con ellos. Entonces la foto es un pretexto para una cita, hablar. Entonces nos juntamos aquí muchas veces aquí en el taller donde tú estás sentada y conversamos. Y a veces estamos 2 horas hablando, riéndonos, buscando puntos en común y qué sé yo. Y de repente decimos, chita, tenemos que hacer la foto. Y la foto a veces la hacemos en 5 minutos, en 10 minutos. Pero ha habido toda una instancia primera de complicidad. Entonces, hay otros que yo conozco hace mucho tiempo y que soy como el criminal que vuelve al lugar de los hechos y los vuelve a citar para ver cómo ha transcurrido el tiempo en ellos. Y al ver cómo ha transcurrido el tiempo en ellos, veo cómo ha transcurrido el tiempo en mí, y es un autorretrato. Entonces lo fotografío varias veces. Después me dijo, me carga esa foto. ¿Por qué? Le dije. Porque estoy de pijo disfrazado de guaso, me dijo, con un poncho. Nicanor, el poncho te lo pusiste tú, yo no te dije nada. A ti te dio frío y te pusiste un poncho y andabas con corbata y con terno porque venías de hacer clase o no sé qué. Yo no te dije nada. Yo había fotografiado antes a Ricardo. Durante la presidencia no lo fotografié en la campaña. Entonces yo dije, quiero hacer un retrato del último día, el presidente cesante, 1 hora o media hora antes que entregue la banda presidencial. Me dio acceso y yo llegué a un escritorio sin papeles, sin secretaria, que no le contestaba a nadie al teléfono, que él tenía que tomar el teléfono. Presidente cesante, el fin, o sea, el presidente de la República está siempre rodeado de una corte de los milagros alrededor de él, que le piden y qué sé yo, todo lo demás. Bueno, pero el señor que ya entrega la banda ya no le interesa a nadie, está solo. Hay un ligero desamparo, yo creo, en esa imagen, porque yo creo que él se pregunta, ¿y ahora qué? ¿A dónde voy? Es un futuro incierto, él que es un hombre tan seguro de sí mismo.
Armando Unive lo conozco de hace mucho tiempo. Le gusta mucho la fotografía, y hablamos mucho de fotografía. Claro, esas fotos en el departamento de él, en el frente al parque forestal, y esa cosa que él dice que a mí me estremece, que él está esperando la visita de la muerte. Y que está esperando la visita de la muerte y porque tiene fe y es católico, no se suicida. Entonces, esa cosa tan fuerte que tiene él, yo dije, yo tengo que dar cuenta de eso. ¿Cómo dais cuenta la fortaleza de este hombre que habla de estas cosas que nadie quiere hablar? Por eso, meterme dentro de él. Y hay otros que he fotografiado, sabiendo que están enfermos, sabiendo a dónde van, poco antes de morir. Raúl Ruiz, Pepe Donoso, Francisco Coloane, son todos retratos a la aproximación de la muerte. El retrato de Raúl Ruiz me produjo, lo hice aquí también. Estaba convaleciente de una larga enfermedad, de un trasplante, le costó llegar. Yo sabía y él sabía que quedaba poco tiempo. Y después de habernos reído mucho tiempo, mucho rato, llegó el momento de hacer la foto. Y miró de una manera, me regaló una mirada del hombre que sabe para dónde va y que no se cuenta historia. Y yo lo sentía eso. Eso fue muy doloroso para mí. Fue muy doloroso hacer la copia. Me cuesta mucho hacer esa ampliación. Un momento tan importante cuando me diagnosticaron un cáncer en el lagrimal y que me iban a sacar el ojo izquierdo. Y era una operación muy terrible y que era un cáncer que se podía traspasar a la cabeza y yo no sabía si iba a vivir. Entonces no tenía dolor, pero tenía miedo, mucho miedo. Entonces la fotografía era la forma de dominar o sacar el miedo. Y un día vi que habían unas flores casi secas que iban a botar a la basura. Yo dije, no, un momento. Esas flores soy yo. Estoy mayor. Estoy casi al final de mi vida, pero todavía tengo vida. Todavía tengo un resto de aroma y todavía tengo algo de producir belleza, pero que hay que saber mirarlo. Y empecé a fotografiar estas flores que me identificaban. Estas arrugas de las flores eran las arrugas de mi vejez, de mi rostro. Era también aceptar no solo la enfermedad, sino que era un hombre mayor. Y las cicatrices que ellas tenían eran las cicatrices que tenía mi cuerpo. Entonces, yo que no había fotografiado nunca una flor, me puse a fotografiar estas flores. Hasta que un amigo pintor que vive en Alemania supo esto y me dijo, Lucho, para, no lo hagas más, porque estás convocando a la muerte. Cierra esa etapa. Terminé las flores, hice una serie que se llama Efémera. Me radiaron durante 2 meses y bueno, y parece que salí, no se sabe. El cáncer tampoco sabes tú nunca si mañana va a volver, pero me permitió en ese momento, yo dije, si yo salgo de esta, voy a decir que no
a lo que no me interesa y voy a hacer en el tiempo que me queda de yapa, que no sé cuánto es, voy a hacer las fotos que a mí me interesan. Es un trabajo de complicidad que ella aceptó. Ella también me propone. No es una persona, no es algo pasivo, sino hay un diálogo entre los dos. Y es distinta la foto que le hago ahora que la foto que hice hace 14 o 15 años atrás. Es distinta a ella y es distinto a yo y es distinta a la fotografía. Es que yo lo que estoy haciendo es mi mundo privado. Yo cada vez me doy cuenta que solo puedo hablar de lo que conozco. Si tú me dices, anda a fotografiar Afganistán o Irak, a mí no se me ha perdido nada en Afganistán o en Irak. Está en el interior de ti mismo. Eso es lo que hace un fotógrafo. Fotografiar a partir de la emoción propia. Uno de los primeros ejercicios que yo les encargo a los alumnos que vienen al taller, fotografíen a sus padres. Después se van a arrepentir si no lo hacen, porque al fotografiarlos van a tener una oportunidad, a lo mejor, de dialogar por primera vez con ellos. A los fotógrafos de ahora, mírense a sí mismos, miren su entorno, miren su proximidad, hablen de lo que conocen, que fotografíen lo de ellos, que no sean la copia de lo que está pasando afuera, de la moda, que se aparten de la moda, que busquen la honestidad y la sinceridad. Yo quiero que de una vez por todas se haga una historia de la fotografía en Chile de verdad y que recuperemos el patrimonio fotográfico de autores que han muerto, desaparecido y que está disperso y olvidado. Que hagamos acopio y recuperemos eso que nos pertenece a todos. Porque si no tenemos historia, no tenemos patrimonio, no tenemos identidad. Y cada generación está inventando la historia con ello. Me falta profundizar en el oficio también, en la artesanía. Cuando entro al laboratorio y hago una copia, yo sé que el material puede producir una mejor copia de la que yo estoy haciendo. Es una lucha, es una pelea y nunca quedo totalmente conforme. Sé que se podría hacer mejor. No he llegado nunca hasta ahora a una copia, a una ampliación que yo diga, sí, aquí estoy 100% contento. Es una aproximación, nunca llego. Todas las semanas estoy empezando algo que dejo abandonado porque no sé para dónde voy. A lo mejor lo retomo años después, a lo mejor no lo retomo nunca. Tengo mucha curiosidad de cosas y que el día que no tenga curiosidad voy a dejar de hacer fotografía. Pero por el momento tengo mucha curiosidad de muchas cosas. Hay muchas cosas que no, hay mucho que no he fotografiado.
tratado de trabajar en la memoria de los lugares y de las personas.